Buenas tardes, profesora. Somos el grupo 1 que está conformado por Xiomara Huertas Cotrina, José Terrazas, Natalie Cruz Barrera y Davor Blaskovic. Bueno, el tema que hemos escogido es la crisis sanitaria causada por la pandemia de la COVID-19, ¿no? Y por ende nuestro trabajo básicamente se divide en lo que es la escuela económica que le corresponde al fenómeno económico que hemos elegido, conceptos económicos como lo que es la oferta y la demanda, y un análisis desde el punto de vista microeconómico y macroeconómico. Siguiente. Siguiente ya. ¿Qué es la economía de la escuela keynesiana? El keynesianismo es la teoría que confirma que el Estado debería intervenir en la economía para conversar la igualdad y revertir los ciclos de crisis. Defiende que el mercado no se regula de manera natural, por lo cual los gobiernos tienen que reducir las fluctuaciones económicas. Su ideólogo ha sido el economista del Reino Unido John Maynard Keynes, 1883 a 1946, que expuso en su creación teórica general del trabajo, el interés y el dinero en 1936, por lo que es considerado el fundador de la macroeconomía actualizada. Su modelo ha sido revolucionario, ya que se oponía a la mediación estatal mínima que promulga el liberalismo tradicional. La variable del keynesianismo que mueve la actividad económica es la demanda. Esta la forman los bienes y servicios que consumen los ciudadanos, las inversiones de empresas y bancos que al comprar nuevos equipos o acciones, el gasto público y las mercancías que se exportan. La economía está en un equilibrio y lo enfrenta de futuras recesiones, para evitar la subida de precios y gastar en periodos de recesión, para generar riquezas y así de esta manera reduce el impacto de cada ciclo económico y se soluciona el paro de la inflación. ¿Dónde se desarrolló la escuela keynesiana? El modelo de Keynes o keynesiano es una teoría económica anunciada en el siglo X por un importante economista británico, John Maynard Keynes. Se trata de un economista que dedicó la mayor parte de su extensa obra a entender las crisis financieras. El enfoque de la teoría keynesiana era una parte integral del marco. Su interés fue en la política fiscal, ya que se preocupaba de mantener la estabilidad de la inversión en la escasez de la capital. Esto requirió la planificación y la elaboración de un programa a largo plazo, además de la identificación de los déficits pendientes como herramienta de estabilización de política fiscal de un corto plazo. La teoría keynesiana frente a la COVID-19. En este caso vamos a poner como ejemplo a un suceso en el país de Ecuador. El planeta se enfrenta a una prueba sin antecedentes y ha llegado al instante de la realidad. Millones de individuos permanecen gravemente enfermos gracias a la patóloga por la COVID-19, que se está propagando exponencialmente en varios sitios. Las comunidades permanecen en crisis y las economías permanecen en picada. El FMI ha reevaluado las perspectivas de aumento para el 2020 y 2021 y ha proclamado que hemos entrado en una recesión tan grave o peor que en el 2009. Debemos contestar de una forma resuelta y creativa y conjunta para eliminar la propagación del virus y abordar la destrucción socioeconómica que el coronavirus está ocasionando en cada una de las zonas. La contestación tendrá que ser en una enorme escala, coordinada y extensa.
en correspondencia con el tamaño de la crisis y guiándose a grado nacional e universal por la OMS. Además, tendrá que ser multilateral de forma que las naciones se muestren solidarios con las sociedades y naciones más vulnerables. Hoy no estamos luchando con las escuelas de una guerra mundial catastrófica. Sin embargo, la situación en Europa plantea riesgos que pueden ser tan grandes como las que fueron en 1919. Una depresión profunda aumentaría el riesgo de un aterrizaje forzoso en China, de un cuyo crecimiento el mundo ha llegado a depender. En la propia Europa, esta espiral descendiente podría dinamizar tóxicos movimientos políticos, como la neonazi Amanecer Dorado, que obtuvo escasos en el Parlamento en las últimas elecciones en Grecia. Frente a estos peligros, los discípulos del Keynes insisten en que la única manera de avanzar es que los gobiernos estimulen la economía y vuelvan a crecer. Nos enfrentamos en una conjunción de tres grandes eventos: la implosión de la deuda de la financiación basada en el capitalismo que se desarrolló durante los últimos 20 años, una fractura del euro que resulta en fallas en su diseño y desplazamiento de poder económico del occidente a los países en rápido desarrollo del este y del sur. Ejemplo del país: Ecuador. Como lo menciona Galarza, la ideología económica keynesiana es un ataque de doble vía a la doctrina económica que se establece desde la perspectiva microeconómica. La ideología que está destinada a ser utilizada desde el diseño del estado del bienestar para estar frente a la crisis económica o la recesión que atraviesa el actual gobierno de Ecuador. Se dice que los expertos de esta etapa inicial, sin embargo, otros analistas dicen que es un problema que se ha producido desde la caída de los precios del petróleo desde el 2015. Esta crisis requiere una revisión de las medidas de política económica en el gobierno nacional, porque las consecuencias para el empleo, el Producto Interno Bruto y la deuda, importaciones, etc., se ha convertido en un problema en el análisis de esta. Y aunque la teoría neoclásica ha tratado de negar el carácter revolucionario que adquiere Keynes, es su posición teórica. Es igualmente cierto el reconocimiento de su trabajo, como otros teóricos se dieron cuenta. En particular, y en la estela de la revolución keynesiana, la opinión de Archibald es que el keynesiano no reemplace a la teoría clásica, debido a una refusión de Popper, pero debido a que la creciente preocupación y la falta de satisfacción producida por los fenómenos que no se explicó. En este sentido, la política económica de la prosperidad excesiva del gobierno nacional desde el año 2007 hasta la fecha, con el apoyo de impresionantes cifras de precios del barril de petróleo por encima de $100, tiene un descenso que muestra con claros signos de declaración económica. Tenemos, por ejemplo, la tasa de desempleo registrada en el 2016, lo cual la teoría keynesiana ha podido estabilizar la economía en Ecuador. En conclusión, la teoría keynesiana está de la mano del Estado para poder evitar una inflación grande en el país. Gracias. Ya, buenas tardes, profesora. Le habla la alumna Natalie Cruz Barrera, que expondrá lo que es la oferta y demanda durante la época de pandemia. Primero, antes vamos a explicar lo que significa la demanda y la oferta, ¿no? Se entiende como demanda lo que es la cantidad de producto o servicio que llega a la
¿Listo? Ya, continúo normal. Ya, la oferta se define como la cantidad de productos o servicios que un vendedor cuenta o puede vender, también denominada como la cantidad ofrecida a algún, que existen varios factores además que determinan la cantidad. En la oferta y la demanda en la época de pandemia tuvieron una seria complicación debido a que la oferta que se ofrecía, ¿no?, a las personas no llegaba a satisfacer la demanda que éstas requerían. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de las mascarillas, que en un corto plazo se llegó a demandar una gran cantidad de estas, pero la oferta que se proveía no era suficiente. Llegó a crear un serio alzo precio, ¿no?, entre las mascarillas, llegando hasta 500%, ¿no?, de su valor. Esto llegó a crear una escasez, ¿no?, en la demanda que se pedía de este producto. Compañero José. Bien, buen día, profesora. Mi nombre es José Terrazas y voy a continuar con el análisis macroeconómico en la economía peruana antes, durante y después de la pandemia de la COVID-19. En el Perú, con la llegada del virus, cambiaron muchas cosas en la vida cotidiana, eh, ya sea en el área de recreación, entretenimiento, salud, zona de esparcimiento y protocolos de bioseguridad que normalmente se utilizaban. Eh, con esta pandemia sacó a relucir el precario estado en que se encontraba el sistema de salud peruano. Se perdieron muchas vidas por el estado paupérrimo en que se encontraba y la poca inversión que se tenía en ese momento. En primer lugar, para entender un poco más de lo que significa macroeconomía, debemos tener en claro el significado de esta. Macroeconomía es el estudio de la economía de un país o grupo de países, teniendo en cuenta datos concisos de fuentes confiables de instituciones de economía. Entonces, la economía peruana a nivel macroeconómico se vio muy afectada por la llegada de la COVID-19. Esto causó una recesión de inversiones y mucha incertidumbre para los empresarios, puesto que el gobierno tomó decisiones y planes como toque de queda que afectó directamente al comercio y a las pequeñas y medianas empresas. Eh, Asimismo, el sistema de salud no se dio abasto y el sistema de salud privado colocó como una especie de oligopolio y exigía demasiado dinero a las personas para que sean atendidas. Esto causó un grave rechazo por parte de la ciudadanía y el Estado intervino, en donde citó el artículo 70 de la Constitución, en donde quería expropiar si no llegaban a un acuerdo de negociación para atender a las personas más necesitadas en ese momento. Ahora le doy paso a mi compañero Davor para que siga explicando el tema. Buenas, profesora, mi nombre es Davor Blascovi Gutiérrez y yo voy a hablar sobre el análisis microeconómico en la época de pandemia, ¿no? Vamos a analizar qué es la microeconomía primero, es las decisiones individuales y diferentes del agente económico en formas teóricas, ¿no? Esto simplifica en comprender las decisiones de las personas y qué deciden, y también estudia tanto a las personas del individuo como colectivo, como en la familia, una empresa, una asociación, una fundación, ¿no? Como ejemplo, el Estado también es parte de esa rama que estudia y también lo estudia. Tenemos, por ejemplo, de las empresas que fueron más afectadas, las MIPES, que son las unidades económicas más prolíferas en nuestra economía del Perú, que básicamente no superan las 10 personas y por lo general una vez al año producen 1.700 unidades UIT, ¿no? Y las pymes, que son las pequeñas y medianas empresas, que cuentan con solamente 250 trabajadores a menos y que facturan anualmente y que a lo máximo pueden alcanzar 2.300 unidades UIT y no pueden superar de ellas, ¿no? Hablemos del régimen REMIPE, que es un beneficio que da el Estado para brindar a las micro y pequeñas empresas para que éstas logren formalizarse y así sus trabajadores tengan beneficios. Ojo que esto solamente sucede con las empresas que produzcan un valor en el mercado, que representen servicios
o comercialización de bienes, ¿no? En caso de discotecas, bares o casinos, estos beneficios no pueden ser viables, ¿no? ¿Cuál ha sido el impacto de la pandemia del COVID-19 hacia las MIPES y las pymes? El impacto en las micros, pequeñas y medianas empresas es notable, ya que las estadísticas en el 2020, como muchas de estas empresas quedaron en bancarrotas y otras se han endeudado. En algunas tuvieron que despedir a muchas de las personas, ¿no? En algunas empresas más de la mitad de su personal fueron despedidas. Y por ejemplo tenemos la estadística del COMEX, que en las pymes del Perú se redujeron un 68% y la informalidad aumentó un 85% en el 2020, ¿no? En la estructura empresarial de las MIPES en el Perú, se puede apreciar que en las micro, pequeñas y medianas empresas, las microempresas y medianas son las que más hay en el Perú. Podemos tener acá en la sección roja, que son las microempresas, y en la sección azul, que son estas pequeñas, son las pequeñas, mientras que las grises son las partes grandes, las grandes empresas. Se puede ver que en el 2020 hubo una reducción notable de las microempresas, igual que en sus ventas. Podemos tener acá en cuenta que en el 2019, mientras que la tasa era de 144 millones, se redujo notablemente hasta menos de la mitad en el 2020. ¿Esto qué quiere decir? Que obviamente hubo una afectación, un impacto muy grande en la economía, tanto en el Estado como por parte de las empresas, al igual que los empleos que éstas generan, que podemos ver en el gráfico siguiente, que los trabajadores en las MIPES, que en el 2019 superaban los 8 millones, se redujeron a más de la mitad en el 2020, ¿no? Lo que claro da un impacto en el desempleo que se generó, ¿no? Debido a estos problemas que se generaron por la pandemia, el Estado tuvo que intervenir con políticas específicas para evitar que estas empresas pudieran caer notablemente en sus inversiones y sobre todo afectar la economía del Estado. La intervención que se dio en las MIPES fueron con importantes financiamientos, créditos y reactivaciones, como tenemos el programa de Reactivo Perú, que básicamente era para financiar pequeñas empresas que estaban estáticas o que estaban a punto de quebrar. Y también, por ejemplo, con el Ministerio de Economía que garantizaba un 98% de cobertura para los préstamos a las micro y pequeñas empresas de hasta 10.000 a 30.000 soles, ¿no? Tenemos también de formas legales como los decretos de urgencia que salieron para reactivar la economía ejerciendo dinero y también para facilitar los gastos de operaciones y conformidad de la implementación y adquisición de micros y pequeñas empresas en las pymes, ¿no? Igual que la creación del FAE-MIPES, que es la fundación estatal creada para garantizar los créditos y capital para el trabajo de las pequeñas y medianas empresas. En conclusiones, podemos llegar a que la pandemia produjo un impacto notorio en la estructura de las MIPES, llegando a poner en riesgo una parte importante del sector empresarial en el empleo, ventas y en las mismas empresas. Pero con el apoyo del Estado se pudo frenar una parte del quiebre y de la economía ayudando a reactivarla, fortaleciendo las MIPES. Muchas gracias, profesora.